celestes que se tienen y con la posición que nosotros tenemos marcada en campo, efectivamente qué fecha fue. Entonces no solamente vamos a saber la fecha por el entierro mismo, por ejemplo en el caso del entierro 13 del jerarca que vamos a ver más adelante, por la cerámica y la tipología, por el estudio del perro, sino también por la alineación de las estrellas. Un poco lo que pasó como con el nacimiento de Jesucristo, cuando se alinean, de qué forma se alinean, en qué punto y cómo nace. Eso vamos a lograrlo a un futuro con Cañada de la Virgen y con el entierro 13, que es el entierro fundador de Cañada de la Virgen, y ahora vamos a ver que es un rito funerario, ¿no? Bueno, entonces aquí nada más explico rapidísimo. El primer punto de observación pues fue el basamento piramidal, y por supuesto el Sol desde el 23 de marzo, que es en realidad nuestro equinoccio, que es el equinoccio geográfico de Cañada de la Virgen, van a correr 13 días para que salga el punto de Zamorano, y por supuesto se alinea con esta alfarda. 13 días más para que entre el 18 de abril, en su ida el Sol, se alinee a la puerta, al pórtico, ¿no? Y al basamento. 13 días más al 1 de mayo, que fundamentalmente tendríamos la vinculación con el 3 de mayo, que es la Santa Cruz, y a partir de aquí 51 días al 21 de junio, que es el solsticio de verano. Que es, recuerden, Mesoamérica no está orientada a los equinoccios, son importantes, pero en realidad está orientada a los solsticios. Los solsticios son los marcadores del inicio de la época de lluvias, de la época de secas, y se vincula, por supuesto, con un ciclo más largo que es el ciclo de eclipse. ¿La que sigue? Bueno, entonces, tenemos los fragmentos de 13 días. Bueno, todo está llevado, por supuesto, a fechas de salidas solares en el calendario de horizonte, fechas de enorme importancia, por ejemplo, 25 de agosto, que es repetitiva, entra aquí en abril, y cuando regresa el Sol es el 25 de agosto. Finalmente, la que sigue, tanto de Sol como de puesta, pues, y además, efectivamente, primero empezamos a verlo aquí 2 años, luego 2 años en el pórtico, luego la misma arquitectura nos decía, ahora ven desde acá, ¿no? Entonces seguimos con fechas de puestas solares, la que sigue. También otras propuestas solares, ¿no? Otra vez ahora en este punto desde el pórtico, en donde estamos viendo, bueno, la secuencia de cómo está funcionando pues esto como un gran reloj cósmico. Ahorita vamos a ver la que sigue. Visto desde este punto, por supuesto, con la toma de azimutales astronómicos en relación con los cuerpos del basamento piramidal y el comportamiento de los puntos que va tocando el Sol como la Luna en cada uno de los cuerpos constructivos, y cómo van finalmente es a través de esto que ellos sabían y programaban tanto el ciclo agrícola en corto, con su serie de festividades, como ciclos religiosos de mucho más alcance con el tiempo. ¿La que sigue? Esto ya sería la luna, ¿no? Aquí, bueno, por supuesto, otra de las cosas que nos llevó mucho a pensar mientras estábamos con este tipo de registro y con una metodología sumamente rigurosa para ello, fue la planeación propia del lugar. Entonces, se tiraron toda una serie de ejes y de líneas, y estas líneas, al punto de los cerros, fuimos a inspeccionar, y hay mojoneras prehispánicas. Entonces, casi la mayor parte de los cerros en torno a Cañada de la Virgen tienen mojoneras prehispánicas, que son los puntos que están alineando, ¿sí?, desde los cerros la topografía y de dónde se amarraron para poder construir su ciudad. Entonces, no solamente es el replicar estos fenómenos celestes que ellos querían que se volviesen, y que sabían que podían pasar 52 o 104 años, pero que iban a alinearse porque así estaba previsto la alineación del Sol en ese punto, sino también con su entorno, que en Mesoamérica es un tema muy largo, pero pues finalmente las pirámides son réplicas de los cerros, y los cerros son cerros de origen o cerros fundables, ¿no? La que sigue. Y bueno, aquí vemos, bueno, también el patio pues de Cañada de la Virgen. Estas otra vez salidas solares, y son diferentes posiciones. Sigue siendo el 25 de agosto sumamente importante, además sigue siendo una de las fiestas
pues, más antiguas que todavía existe entre los chichimecas jonas y que tiene que ver con el inicio de la recolecta de la tuna para la elaboración del coloche, que es la bebida fermentada, y el inicio de la recolecta de la tuna. Después de que pasan, por supuesto, todos los murciélagos a comer la fruta para todo su proceso de polinización. Nos fuimos dando cuenta con el tiempo que había muchas fechas que estaban correspondiendo con el calendario agrícola católico actual, que persiste, por supuesto, en todas las mayordomías de San Miguel de Allende, y también nos empezamos a dar cuenta que no nos cuadraba, que empezábamos como a ver, bueno, ¿qué pasa aquí? Si nosotros venimos de la veintena, recuerden que Mesoamérica tiene el calendario más exacto, ¿no? Pero la lectura de ese calendario tan exacto a través del juliano y después del gregoriano, a nosotros nos traslada 10 días. Si el juliano registra un primer evento entre la lectura de esta manera de contar el tiempo y la manera de contar el tiempo juliano, ya de por sí hay ahí un desfase. ¿Sí? Y luego súmenle el gregoriano de 10 días, por decir un ejemplo, el juliano establecía que el 2 de febrero es el inicio del calendario mesoamericano en la Cuenca de México. Y va con la fiesta de la Candelaria, que es la presentación de las semillas que se llevan, y los burritos y los animalitos, y todo esto, y de las fiestas de los hortelanos también, que ya no existen, pero que se presentaban a bendecir. En ese momento, del 2 de febrero, por ejemplo, en el calendario mesoamericano náhuatl, es Atlacahualco, ¿no? Atlacahualco. Y recuerden que además ellos contaban 18 meses de 20 días, ¿no? Y 5 días finales, que son los Nemontén, ¿no? Bueno, nosotros tratando de decir, bueno, de coincidir, bueno, vamos a medir con el juliano, se nos desfasaba. Bueno, vamos a medir con el gregoriano, no, pues se nos desfasaba más. Finalmente, en la investigación, fuimos de alguna manera soportando el hecho de que no estábamos ante un pueblo nada. O sea, tenemos también nosotros que quitarnos esta idea de que solo los nahuas o solo culturas superiores podían haber construido en ciudades superiores. Entonces empezamos a pensar que no. Entonces que realmente estábamos ante los pueblos fundantes y fundadores y que siempre habían sido los pueblos proto-otomíes. Otomí, Pame-Otomí. Ahí hay un problema de lingüística y de multietnia que habría que ir poco a poco resolviendo, pero que de alguna manera decíamos, bueno, siempre se había dicho, no, es que el otomí es un movimiento posterior al siglo XVI, vienen de Jinotepec y son traídos por los españoles. Pues no, en realidad siempre tuvieron mucha razón Jiménez Moreno y Leo Portilla. Les pusimos una vez una caricatura donde decían, miren, estos se siguen mirando, ya les dijimos que aquí pasaron unos y se fueron otros, pero siempre fueron mirados por los panes otomíes. Entonces, pero de alguna manera otra vez caíamos como en ese dogma otomí, pueblo tan desprestigiado por los mexicas, ¿no? Otomí otra vez, ¿no? Pero si tú te empiezas a dar cuenta en época prehispánica, pues no solamente controlaban las fronteras de País Salida, Hidalgo, o sea, en torno a todo lo que sería este gran imperio mexica, está el otomí. Y poco a poco y el otomí cuidando territorios geopolíticos de importancia. Nada entraba con los mexicas y no pasaba por territorio otomí. Por cualquier lado, por el Estado de México, incluso por cualquier lado. ¿Sí? Y después entonces empezó otra vez también a nivel arqueológico, pues quiénes eran estos compas, ¿no? De veras construyeron estas pirámides, o sea, ¿por qué en las fuentes los tienen tan descalificados? Bueno, porque la descalificación es una descalificación del poder oficial, que eran los mexicas, y las primeras fuentes que registran los españoles pues son las mexicas, y por supuesto por eso la descalificación a un pueblo fundante. Recordemos que Jiménez Moreno siempre dijo, si la mamá de Mesoamérica es Olmeca, el papá es Chupícuaro, y Chupícuaro es Guanajuato. Ahora, es bien difícil poder asignar lengua a un material arqueológico, súper complicado. Pero entonces fuimos avanzando y dijimos, vamos a pegarle, vamos a
a plantear una línea de que esto es una población otomí, protopame, como quieras. Ya después nos fuimos más lejos. Pero de momento vamos a ver cómo calentarizan, porque todavía lo hacen en la actualidad, los grupos otomíes. Y claro, lo que nos dimos cuenta es que el calendario mesoamericano otomí empieza el 4 de marzo, se desplaza una veintena, y es lógico. Y efectivamente, Cañada de la Virgen, el 4 de marzo, el sol sale, hace su recorrido y se alivia. El 4 de marzo. Y a partir de ahí es cuando empezamos nosotros a contar entonces las ventenas. Y exactamente nosotros. Entonces, ahora lo vamos a ver, la que sigue, creo que por ahí viene, ya me voy a adelantar. Bueno, diferentes fechas, por supuesto, de puestas de sol, la que sigue. Ahorita vamos a ver el otro calendario. Son diferentes ejemplos. Bueno, la luna, por supuesto, en la posición de luna llena, llegó un momento en que teníamos bastante avanzado el registro del sol, cuando dijimos, bueno, pues nos falta la luna. Operativamente es bien complicado. ¿Por qué? Porque solamente lo podemos hacer pues, en luna llena, ¿no? En un lugar en donde no hay luz y donde queremos que no haya luz, pues solamente es el registro de la luna. Pero también entender la luna es bien complicada, ¿no? O sea, la luna no es nada fácil, incluso en su movimiento aparente. Entonces, bueno, empezamos a registrar lunas. Tuvimos la fortuna de registrar, cuando iniciamos en el 2007, la máxima elongación de la luna. Eso fue muy importante porque ya de aquí no va a pasar. Y de aquí no va a pasar, pero va a volver a llegar a este punto 20 años después. ¿Sí? Entonces, eso lo empezamos a estudiar, hubo que empezar a estudiar astronomía. Oye, pero ¿cómo se mueve? ¿Por dónde? ¿Cómo está este asunto? Entonces, esto fue fundamental. Si no lo hubiésemos detectado en 2007, no lo habríamos detectado aún. ¿Sí? Y no tendríamos el parámetro de la máxima elongación. Entonces, bueno, nos empezamos a dar cuenta que el calendario no solamente era solar, sino que aquí teníamos un calendario, un calendario lunar, si es que está clavadísima, no le cambia. Un calendario lunar que además nos estaba hablando no solamente de pueblos agricultores, fundamentalmente. Recuerden, pues la luna no solamente le pregunta a los pescadores, sino los cazadores recolectores, ¿no? Pero también los agricultores. En realidad, ¿qué pasa? En todo un largo proceso de toda esta estructura mexica al final, y me refiero a lo mexica porque es lo primero que los españoles ven, y entonces es lo primero que documentan, la luna en realidad ya no era una lectura matemática calendárica, era una lectura mítica. O sea, la manera en cómo explican los españoles la luna en la mitología mexica, ¿sí? Pues es la decapitada. El as y la Shukoa, y la luna como un elemento de una iconografía femenina que la decapita, cae, ¿no? Y se instituye por primera vez un templo mayor dual, varón, ¿no? Decía, ahí se rompe una estructura de pensamiento dual, en donde siempre había diosas y dioses, y por primera vez aparece un templo mayor con un claro crepúsculo opuesto, y la pobre luna decapitada allá abajo. Entonces el mito de la luna, o sea, la luna ya no tenía en todo este universo mexico un valor más que simbólico. Y en estos pueblos sigue teniendo, por supuesto, un valor simbólico como el sol, pero sobre todo un valor calendárico. ¿Sí? Y Cañada de la Virgen lo tiene. Y hasta este momento no nos podemos equiparar con otro más, porque en la mayor parte de los sitios arqueológicos donde sí hay proyecto de observación celeste, observan el sol, pero no observan la luna. ¿Sí? Entonces eso nos hace decir que Cañada de la Virgen además tiene completas sus dos observaciones, la luna y el sol, no solamente como entes míticos que lo son y están cargados de simbolismos, sino como entes